Buenas tardes a todos los amigos, buenos días, buenas noches, según el momento que nos estén escuchando en este programa en el cual abrimos la ventana a la poesía y jugamos con las palabras que son obsequio de esperanza, sorpresa, ideales, amor. Todo eso nos trae la poesía. Y hoy tenemos un programa con una invitada muy especial. Debo decir que este programa está auspiciado por la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil y tenemos como invitada a Zulma Prina. Ella es profesora en letras de la UBA, magíster en análisis del discurso de la UBA y en literatura para niños y jóvenes por la UNR, profesora de música y danzas folclóricas latinoamericanas, musicóloga, investigadora en literatura infantil y juvenil y en literatura hispanoamericana. Publicó 34 libros de ensayo, novela y, por supuesto, poesía. Organiza conferencias y cursos para mediadores, participa con conferencias, artículos en antologías y revistas de educación y de literatura en el país y en el exterior. Realiza charlas y talleres de literatura en escuelas en los 3 niveles: inicial, primario y superior. Expresidente y miembro de número de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil. Miembro de la Comisión de Literatura Infantil de la Fundación El Libro. Representante en la ciudad de Buenos Aires de América Madre, Escritores por la Paz. Ella es Zulma Prina y abre hoy con nosotros esta ventana a la poesía. Bienvenida, Zulma Prina, al programa. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Alma. Realmente estoy muy contenta de estar con ustedes, de estar en este espacio que me brindan, para poder hablar un poco de la palabra poética, ¿no es cierto? Y de la literatura, de los niños, de todas estas cosas que tienen que ver en general con la cultura, con la educación y con las letras, en este caso mío más fuerte, ¿no es cierto? Si bien participo de todas las expresiones artísticas, lo más fuerte es la literatura y, bueno, la lectura desde el ángulo de maestra que soy desde siempre. Sos docente e investigadora, pero además el tema de la poesía y de la musicalidad, porque tenés ese otro plus de musicóloga. Contanos un poquito, o si querés, te invito, si tenés ahí a mano algún librito tuyo como para leer poesía y darnos un regalo de palabras, es bienvenido en este espacio. Honrado de tenerte hoy aquí. Bueno, en realidad sí, yo empecé con mi contacto en la literatura a través de la poesía. Comencé a los 18 años a incorporarme a ALA, la Asociación Literaria Argentina, donde, bueno, hice mis primeros intentos y de allí salió mi primer libro. Ay, ¿cuántos años hace? Yo era muy jovencita. Ese libro se llama Desde tu penumbra. Pero después seguí publicando cada tantos años y tengo 8 libros de poesías publicados. Por ejemplo, Sigue tiempo de todos, Espejo del mediodía,
Después del olvido, Camino de Palabras en colaboración con José María Cervero, Geografía Mínima, y bueno, y después tengo los últimos libros que son Concierto en Gris Bemol Mayor, que en realidad es un libro más para adolescentes y jóvenes. Y el último, Papeles en Blanco, que, bueno, surgió en pandemia. Ay, pero En pandemia. interesante. Uno de los últimos, que nombraste, Concierto en Gris Bemol, Bemol Menor. Sí. lo has presentado aquí en Venado Tuerto. Tuvimos la alegría de poder presentarte aquí en la biblioteca del barrio Rivadavia. Fue una alegría enorme. Y Papeles en Blanco, contás que surgió en pandemia. Surgió en pandemia, y sí, fue una poesía un poco triste, digamos, ¿no es cierto? Justamente eso te quería preguntar, Zulma, ¿qué es la poesía para vos que llevas tantos años trabajando con las palabras y trabajando en literatura? ¿Qué significa la poesía? Vos contás que empezaste muy jovencita. ¿Qué significa la poesía para vos a esta altura, viéndolo en retrospectiva en todo lo que ha pasado en tu vida? Mira, yo lo siento como un intento de expresar desde lo más íntimo las emociones y además un poco tomar hacia el lado de la filosofía, pero lo siento como un grito desesperado y al mismo tiempo esperanzado, porque esto de poder expresar al mundo, porque realmente uno habla para el otro, ¿no es cierto? Una vez que termina de escribir su poema o de escribir su libro, para mí deja de ser mío. Claro, es de la gente, de quien lee ese poema. Exacto, es decir, yo me olvido realmente, es como expreso, saco todo de adentro, lo que siento, y cuando termino de escribir y cuando termino, cierro ese ciclo, me olvido, porque deja de ser mío. Qué interesante. Qué interesante esto de la emoción, ¿no? De poder poner en palabras, en exteriorizar a través de un poema esta palabra que ya es a la vez sacando las emociones que pueden ser tristes o desesperanzadas, también esperanzador. Este concepto me interesa muchísimo. Sí, y una de las, digamos, características de pronto que tiene mi poesía es que yo me expreso, pero como si fueran por ciclos. Cada uno de mis libros representa una parte de mi vida, un ciclo diferente, y se nota, porque algunas personas me han dicho, en el fondo se nota algo que atraviesa, pero las formas de expresión son diferentes, y cierto, son diferentes de acuerdo con mis actividades, mis expectativas y mis experiencias de vida, porque cada ciclo mío es como que hay un cambio, un avance en la personalidad, ¿no es cierto? Y en la forma de sentir y de expresar. Qué interesante, Zulma. ¿Y tenés ahí a mano no sé si querés leernos de los últimos,
sobre todo de este nacido en pandemia, Papeles en Blanco, que imagino que mezcla de sentimientos, ¿no? Porque todo lo que pasó en ese tiempo fue como que todas las emociones estuvieron como medio al límite Sí, es hubo cierto. de todo. Sí, bueno, mira, de Papeles en Blanco, voy a leer uno muy cortito, que se llama Solo un llanto. Tu cara junto al vidrio no percibe la muerte del ángel, solo un llanto cubre la tarde, y la imagen se vuelve arena, se disuelve hacia la nada, se pierde en ese inexplicable sentido del nacer y del morir. Ay, qué conmovedora, qué conmovedora. Así como es de cortita, es de conmovedora. Sí, y te voy a... hay algo que sí persiste en mi temática, que es el expresar o el mirar la realidad, pero esa realidad que duele, la realidad del ser humano que vive, que sufre, y que está un poco dejado de la mano, podríamos decir, de Dios. Y este justamente es del primer libro, por eso te digo que hay sí todo un hilo que me lleva a tomar esta temática. ¿Te parece? Sí, cómo no. Acá estoy atenta, escuchando. Bueno, este es desde tu penumbra. Dice: tú, que iniciaste el rito de las calles sin sonido, que te lavas en los escalones de una casa sin sol, tienes la mirada puesta en la espera y las manos en busca de sueños. Entonces descubres a un niño solo que nació sin padres. Qué conmovedor. Justo te iba a preguntar, porque tiene que ver con tu primera etapa y con esa época de la docencia, de iniciarte en la docencia, o de estar trabajando con los niños, con los chicos en la escuela. Sí. ¿Querés contarnos un poco por ahí que vos, además de investigadora, pusiste en práctica muchas de tus valores y, por supuesto, de alfabetización y de iniciar a los chicos en la lectura de poemas y de esto, de expresar con palabras su sentir? Entonces, ¿querés contarnos un poquito esto? Sí, mira, yo creo que nací con un libro debajo del brazo, no un pan, pero con esta necesidad o con esta inclinación de ser maestra. Pero también hay algo en la familia, porque mi padre y mi tía fueron maestros en ese sentido de... yo digo que abarcaron, ya en aquel entonces estaban con otra mirada, ¿no es cierto? Porque se acercaron a la escuela nueva y trabajaban de esa manera, y con los chicos pobres, con las escuelas de los lugares desfavorecidos. Y yo empecé así y dije que mi decisión en la vida era trabajar en los lugares más desfavorecidos, y eso hice siempre. Ahora, Zulma, ¿cómo esto que estás diciendo es clave? Porque justamente desfavorecido en el ámbito de lo material, pero qué gran riqueza es para un ser humano, para esos niños que habrán tenido la suerte de tenerte como maestra, de tener una persona que
venga a enseñarles esto, el valor de las palabras, que las palabras abren mundos, crean mundos. Entonces, qué importante labor, ¿cierto? Esta del poeta, de llevar poesía en los lugares donde a lo mejor faltan otras cosas materiales, pero esto de la palabra, por supuesto, no va a cubrir el alimento o las necesidades básicas, pero es una necesidad del alma, es una necesidad que también es importante en todos los ámbitos, pero en los ámbitos donde se sufre carencias materiales, creo que más todavía. ¿Qué pensás? Sí, Uh-huh. vos sabés que justamente vos me hablabas de la música y yo te cuento que todas mis experiencias se dieron a partir del enfoque de la educación por el arte. Y tengo que mencionar a una persona que también me iluminó sinceramente en este andar por la educación, que fue mi rectora del Normal 4, que fue María Hortensia Lacó. Ay, Ella sin saber que esto que hacía era educación por el arte, sí, realmente, porque era una intuitiva, ella trabajaba de esa manera, con todas las experiencias relacionadas con el arte, fundamentalmente apoyándose en el principal elemento que era la literatura, la lengua y la literatura. Y a partir de ahí yo trabajaba con los chicos, pero directamente todo parecía que salía solo. No tenía necesidad de buscar la relación con la matemática, con la historia. No salía, yo creo que salía naturalmente, porque cuando vos pensás que tu mente, vos, persona, sos un ente total, no estás haciendo divisiones de una materia con la otra. O sea que todo es un conjunto. Qué avanzados que eran en esa época, que justamente es lo que ahora hablamos de educación holística, de educación que abarque la totalidad, que tenga en cuenta todas las partes del todo, de ese mundo infantil que hoy vivimos. Entonces, bueno, qué interesante esta mirada, ¿no? De haberla tenido a María Hortensia Lacó, de que hay trabajos tuyos, Zulma, de investigación, también contando estas experiencias, ¿cierto? De educación por el arte. Sí, mirá, serían innumerables porque en realidad yo fui maestra, pero también fui durante 20 años directora de escuela y pude, digamos que, tomar esta cosa de mostrarle a los docentes lo que era trabajar de esa manera. Y hay muchas experiencias realizadas, y te voy a decir algo que justamente es trabajando a partir de la literatura todas las cosas que se pueden hacer y que pueden hacer los chicos. Y yo puedo decir que nunca un alumno mío me dijo, a mí no me gusta leer o no me gusta escribir. Y una de las cosas que más les gustaba era la poesía, acercarse a la poesía. Los chicos más chicos, cuando estamos leyendo un cuento en verso, cuando estamos cantando poesía, los chicos directamente solos se enganchan, se juntan, hablan, quieren hacer cosas, y cómo va mejorando
su lenguaje, cómo van incorporando palabras casi sin darse cuenta. Claro, eso de la literatura, de las palabras como juego, el jugar con las palabras. ¿Cuánto que por ahí con las pantallas o con tanta tecnología que hay, por ahí se ha perdido un poco esto, que era tan natural en la infancia, las canciones, las gitanjáforas, las retaílas, todo esto que contar en ronda, todas estas cosas que siempre se hicieron de transmisión oral, porque vas a saber de dónde nacieron y todas las culturas las tienen en todos los idiomas. Y otra de las cosas que siempre hice y que sigo haciendo a través de la investigación y de las charlas y los talleres o cuando voy a las escuelas con los chicos es trabajar mucho la parte de la tradición oral, las raíces, toda esa maravilla que podemos incorporar dentro de la literatura, ¿no es cierto? Sí, que forma parte de la identidad de un pueblo, de la identidad de una persona, de un individuo. Es importante trabajar el tema de la identidad en este momento, con el mestizaje, con tantas culturas diferentes, que esta globalización por ahí a través de lo tecnológico nos ayuda, por un lado, como decías vos, que la poesía te parece algunas veces desesperanzada y otras veces esperanzador. Aquí tenemos esta también dicotomía de decir, bueno, por un lado todo se globaliza, todo como que se hace todo con un modelo único, pero después está toda esta riqueza cultural de cada idioma, de cada lengua, de cada costumbre, de cada cultura, de cada comunidad pequeña, ¿cierto? Claro, una de las cosas que, bueno, yo creo que vos sabés, que yo estuve haciendo durante varios años en digo mi Jujuy querido porque es como mi segunda casa, que recogí relatos orales y también trabajé mucho con los chicos, escuchando los cantos y las coplas que ellos cantan o que se paran y te miran y te cantan una copla. Es bellísimo, llevan la tierra en sus, llevan la identidad en su propia, en sus propios genes, ¿cierto? La llevan en el cuerpo, la identidad de la tierra. Es hermoso. Eso es hermoso. Y otra de las cosas que hice fue recoger relatos orales en Háchal, en San Juan. Y bueno, si bien lo de Jujuy todavía no lo pude hacer, sí tengo todo desgrabado, separado por temáticas, ceremonias, los relatos de aparecidos, cosas pero maravillosas que te dejan, cuando los escuchás, te dejan como paralizado, porque mirás a la persona y te está hablando como si estuviera viviendo el momento. Claro, es su creencia, es evocar también un poco las creencias, las tradiciones, esto que decís de transmisión oral que por ahí todos hemos escuchado por alguna persona de la familia que es un buen narrador y nos trae a ese mundo de las historias, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer un muy brevísimo corte para escuchar la palabra de los chicos, que alguna palabra nos traen ahora en una poesía muy cortita, en un canto, y volvemos a retomar con el tema que yo me pregunto, Isolino, ¿a dónde vas? ¿Te parece tema que retomemos el próximo bloque con Isolino, ¿a dónde vas? Bueno, Isolino.